Bueno, como les decía, estamos anunciando un invitado que tenemos de talla nacional, el doctor Rodrigo Lara, senador de la República, y esperamos que se conecte. Bueno, ya lo tenemos. Doctor Rodrigo Lara, bienvenido. Estamos en vivo, en directo para Cívica Televisión. Lo están viendo hasta ahora a través del canal 34 de Cable Éxito en todo el departamento norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, y a través de nuestras redes sociales de la página Cúcuta 7 días. Para nosotros es, la verdad, que muy bueno y es muy interesante tenerlo con nosotros. Bienvenido a el norte de Santander. Hola Pedro, un saludo muy cordial para usted, para Cúcuta y Cívica Medios, un placer para mí estar aquí. Y bueno, gracias por la invitación, muy contento. Directamente, y sé que pues arrancan ustedes con las sesiones en el Congreso el día de hoy. Hay un tema que es el de ampliar el subsidio a la nómina del PAEF, o sea, 6 meses más para incluir a las microempresas. Yo quisiera que nos explicara a las personas que nos están viendo de qué se trata esa propuesta que usted está planteando para incluirla en el Congreso. Bueno, sí, mire Pedro, la verdad es que esta crisis ha sido muy dura y sigue siendo muy dura. La reactivación va más despacio de lo que esperábamos. En ciudades como Cúcuta, pues esa reactivación depende mucho, por supuesto, como siempre lo ha dependido del comercio interno, pero también del comercio con la muy golpeada Venezuela. Y la verdad es que el año pasado, cuando el gobierno cerró la economía del país con las cuarentenas, hubiéramos esperado unos alivios más sustanciales, más generosos, con la clase media, con los comerciantes y con los sectores populares del país. Los alivios del gobierno fueron muy generosos con los bancos, fueron muy generosos con las grandes empresas, pero fueron muy austeros con la clase media y con los sectores populares. El subsidio a la nómina. El subsidio a la nómina está diseñado para que las empresas reciban el 40% del valor nominal de un salario mínimo, de tal manera que defiendan el empleo y no despidan a la gente. Pero se demoró mucho en llegar, el año pasado se demoraron 5 días en desembolsar, lo cual hizo que muchas microempresas quebraran, y cuando llegó el subsidio, pues no llegó a las microempresas. Yo he caminado por el centro de Bogotá, por el centro de Neiva, por el centro de Cali, saludando a los microempresarios y recogiendo firmas para esta ley que presenté, y me duele mucho constatar que ni una sola microempresa en Colombia, de todas las que yo he visitado, ha recibido ese subsidio. Es decir, de 1.652.000 empresas que tenía Colombia, Pedro, solo 130.000 recibieron la ayuda. Y obviamente ahí están las más grandes, que se quedaron con la parte grande del pastel. Entonces nosotros queremos que el gobierno extienda por 6 meses más el subsidio a la nómina, pero que en esta ocasión incluya a las microempresas, a las empresas que tienen menos de 3 empleados, a los almacenes, a las tiendas de abarrotes, a las peluquerías, a la fama, en fin, al minimercado, esa economía popular que es la que le da sustento y empleo al 60% de los colombianos y que quedaron desatendidos por este gobierno de derecha populista, que como usted sabe, ellos hacen política usando el miedo, asustando a la gente con el cuento del castrochavismo, de tal forma que quedemos aturdidos y no nos demos cuenta que ellos gobiernan para unos muy pocos. Otro tema importante, aquí hemos tenido nosotros, digamos, conocido durante todo el tema político su injerencia en lo que es Cambio Radical. Germán Vargas Lleras, aquí en el departamento, muy conocido también, tuvo apoyos, por ejemplo, tuvo apoyos del exalcalde Ramiro Suárez, que hoy en día, pues usted conoce el tema de que está preso, que el tema de la picota, bueno, todo eso, el tema de la JEP. Pero su salida de Cambio Radical, ¿cuál es su motivo, su motivación, si nos quiere contar, y cuál es su futuro político pensando en lo que viene el próximo año? Oiga, Pedro, esta crisis ha golpeado muy duro a millones de hogares. Hay mucha gente que perdió todo, hay otra gente que está al margen del camino, por fuera de los circuitos económicos, y hay mucha gente que teme de caer, de perder todo lo que ha construido. Y la única respuesta política que están recibiendo, la única respuesta tradicional de política, proviene de la izquierda marxista, que es más división, dividir a los colombianos, enfrentarlos, atizando la frustración y el resentimiento, para realizar un modelo socialista, y la derecha populista, que es la que está hoy en el gobierno, que usa el miedo permanentemente para dividir a los colombianos, aturdirnos y poder gobernar para los mismos de siempre. Gobernar para los banqueros y gobernar para 3 o 4 ricos. Lo han demostrado en el manejo de esta crisis, no le ayudaron a las microempresas, sí a las empresas grandes, hacen reformas tributarias,
castigando al asalariado, castigando a la clase media y regalándole impuestos y tributos a los más ricos, porque ellos creen en el mundo del Robin Hood al revés. Es quitarle a la clase media, a los sectores populares, para darle al rico. Pero para eso hay que asustar a la gente con el cuento del castrochavismo. Esa es la derecha populista. Yo creo que Colombia necesita un camino político completamente distinto, con una causa muy fuerte, con un credo poderoso en la democracia liberal, en la separación de poderes. Nosotros, los liberales socialdemócratas, defendemos a ultranza la democracia. Eso nos hace muy distintos de la izquierda marxista. Pero al mismo tiempo somos socialdemócratas. Es decir, creemos que la sociedad debe regirse por un principio de solidaridad y hacer las reformas que necesita Colombia. Una gran reforma a la educación pública, que es lo único que saca a la gente de la pobreza. Una política social contundente, no una política social de mínimos, que es lo que caracteriza a la derecha populista que está en el gobierno. Para ellos hay que darles migajas a la gente, hay como para que estén tranquilos y no se rebelen, pero nada de política social que le permita a la gente salir de la pobreza y tener nuevas oportunidades. Creo en la reforma rural integral, creo en una política de industrialización y creo en una política de orden público firme, no como la del actual gobierno, que por politizar a la fuerza pública no ha combatido el narcotráfico, no ha combatido al jíbaro, no ha combatido la criminalidad como hay que hacerlo. Esos somos los liberales socialdemócratas. Creemos en la democracia liberal como una máxima absoluta, pero somos reformistas porque somos socialdemócratas. Yo creo que ese es el camino que necesita Colombia, de llevar a cabo las reformas que beneficien a la población, pero sobre todo a la clase media, a los sectores populares, que están hartos de que estos gobiernos solamente, digamos, gobiernen para unos pocos. Pues de lo que usted me está diciendo, yo pienso, perdón si soy imprudente, ¿usted está pensando en ser candidato presidencial o en armar una coalición? ¿Quiénes serían los que estarían ahí en esa propuesta suya que la veo más hacia el centro? Este es un centro liberal socialdemócrata, porque es que hay personas que se dicen de centro, pero que no asumen posiciones, que no tienen una identidad clara y que creen que el centro, por estar entre los dos extremistas, vale y se vale por sí mismo. No, aquí tiene que haber una causa ideológica y filosófica más fuerte que la derecha populista que está en el poder y la izquierda marxista. Yo la verdad creo que lo primero en política, en estos ejercicios, Pedro, es definir el qué, es definir en qué se cree, es definir el cuerpo de ideas, la concepción filosófica del hombre en la sociedad, del rol que debe cumplir el Estado en la economía. Y una vez uno tiene claridad sobre esos principios, viene después un programa y después de eso viene una candidatura. Aquí la gente, si usted observa, aquí todo el mundo es candidato, todo el mundo sale a postularse y después como que dice miércoles, ¿y yo qué voy a representar? ¿Yo qué represento en este espectro político? Es más un ejercicio casi de vanidad a veces personal o de vanidades o de frivolidad incluso. Yo tengo que estar en esa foto y yo no creo. Yo creo que primero va la definición del cuerpo de ideas, primero va la filosofía política y luego va un programa, porque uno solamente aspira a una dignidad tan importante si sabe muy bien qué representa y qué va a hacer cuando llegue al poder. Entonces yo estoy en una etapa de definición programática, de definición ideológica, y si logramos seducir a los colombianos, si logramos convencerlos de que hay fe en el sistema democrático y donde hay fe en la democracia hay esperanza de que esto va a cambiar, vale la pena una aspiración. Pero por ahora, paso por paso, estamos en este proceso de construcción. ¿Su posición o qué piensa usted del tema de la frontera, de la apertura o cierre de la frontera? Le cuento, usted conoce el tema porque usted es una persona estudiosa, pero aquí Cúcuta y el departamento toda la vida ha vivido el intercambio comercial. Y pensando algo contrario con el empobrecimiento de Venezuela, el problema de Venezuela, en vez de afectarnos, eso inmediatamente nos catapultó, digamos, el comercio se agilizó más porque pasaban 40.000 venezolanos a comprar a Cúcuta y hoy en día con el cierre de la frontera, ese comercio de la ciudad, el transporte, el comercio de calzado, el comercio de bienes, abarrotes, toda esa gente está quebrada en este momento por la situación del Norte Santander. ¿Qué piensa usted de la apertura total de la frontera para exportación y importaciones? Máxime, doctor Rodrigo Lara, que los delincuentes pasan por debajo del puente. Mire, Pedro, yo he reflexionado mucho sobre la situación de Cúcuta. Yo cuando fui presidente de la Cámara organicé el primer encuentro entre la Asamblea Nacional de Venezuela y el Congreso de la República de Colombia, muy preocupado por la situación de Cúcuta, básicamente. Y quise poner en
en el foco del mundo y en el foco del país la situación que está viviendo Cúcuta. Yo describo a la ciudad de Cúcuta con mucho cariño de la siguiente manera. El corazón y el espíritu de Cúcuta, que es lo más importante en el ser, está en Colombia. Pero su carne es binacional y su cordón umbilical está atado al puerto de Maracaibo, porque por ahí entraron muchos cucuteños, por ahí salía el comercio de Cúcuta hacia el mundo y entraba el progreso del mundo a Cúcuta. El primer automóvil no llegó por Bogotá, no llegó por Cartagena, no llegó por Barranquilla, llegó por Maracaibo. La vía férrea conectaba a Maracaibo. Desconectar a Cúcuta y a norte de Santander con Venezuela por improvisaciones de política exterior como la de este gobierno es un crimen contra los cucuteños y contra el norte de Santander. No puedo llamarlo de otra manera. A ver, mire, yo tengo una posición muy dura frente al régimen de Maduro. El régimen de Maduro es un régimen mafioso, y es un régimen dictatorial, y es un régimen que viola los derechos humanos. Eso lo sabemos, digamos. Yo creo, por consiguiente, que las sanciones contra Venezuela deben ser sanciones contra su régimen. Deben ser sanciones individuales contra los miembros del régimen, en donde les duele, que es en su billetera, en su bolsillo. Pero no pueden ser sanciones generalizadas contra un pueblo, contra una economía, y menos aún propiciadas por Colombia, que es el país que tiene la frontera más larga y más integrada con Venezuela, que era nuestro primer socio comercial, y de Venezuela vive, del intercambio con Venezuela vive la ciudad de Cúcuta. Es que la insensibilidad, pero yo diría sobre todo la miopía del actual gobierno en su política exterior es absoluta. Es como si estuvieran gobernando personas que no conocen el país, que llegaron a la presidencia y fueron por primera vez a Cúcuta. Vamos a conocer Cúcuta, vamos a conocer su avenida, sus restaurantes, y no entender la complejidad, básicamente, de una ciudad de frontera que históricamente ha sido el punto de encuentro con Venezuela. Entonces, sanciones ciegas, pues si yo vivo en Miami, si yo soy norteamericano, a mí no me importa, pues porque Venezuela está a 4 horas de avión, poco me afecta. Igual ellos tienen que seguirme vendiendo su petróleo. Pero sanciones de esa naturaleza, ahondar la pobreza y la miseria de Venezuela desde Colombia, perdóneme la expresión, Pedro, es la política exterior más estúpida que yo he escuchado en mi vida. Y miren qué situación tiene el departamento de Norte de Santander, miren qué situación tiene a los cucuteños, recibiendo el grueso del flujo migratorio, toda la pobreza de Venezuela, que viene a ver cómo revende algo para poder vivir al día, llevando pobreza, llevando miseria a Venezuela, a Cúcuta, cuando antes ese comercio le traía prosperidad. Cúcuta era de las ciudades más prósperas de Colombia cuando la economía de Venezuela funcionaba correctamente. Y el empeño de Colombia hoy es suicida, es un empeño dañino, es ahondar esas sanciones para empobrecer más a Cúcuta y quitarnos un socio comercial de primer orden. Observe lo que ha pasado con Brasil. Cuando aquí llegó este gobierno y empezó a endurecer su discurso con esos conciertos infantiles en la frontera, Brasil, que es otro país fronterizo, no tuvo ningún problema en seguir vendiendo y comerciando con Venezuela. No tuvo ningún problema en seguir comerciando. Tan pronto empezó la crisis del coronavirus, militares venezolanos, autoridades venezolanas se encontraron con autoridades brasileñas, porque ellos entienden que más allá de esa ideología, de esa terquedad infantil, hay una realidad práctica, hay una realidad comercial, pero sobre todo hay seres humanos que viven todos los días y han vivido históricamente de ese comercio entre los dos países. Entonces yo creo que cualquier política que asuma Colombia frente a Venezuela tiene que ser inteligente y tiene que poner en primera línea los intereses del norte de Santander, de Cúcuta y de las demás ciudades fronterizas del país. Usando de su tiempo y agradecerle que esté con nosotros, le voy a hacer una última pregunta. Espero que nos volvamos a encontrar muchas veces más. Es muy agradable, usted es una persona que tiene las cosas claras y coherentes. El Catatumbo, que usted también lo conoce muy bien, aquí tenemos todos los grupos armados, EPL, disidencias de la FARC, ELN, Rastrojos, Pelusos, bueno, todos los grupos, todos los que usted pueda imaginarse están aquí, la línea, un montón de cosas. Y este gobierno equivocadamente siempre viene a hacer un consejo de seguridad y manda más fuerza pública, y tenemos campesinos que siembran yuca, que siembran cacao y que siembran coca porque les toca, no tienen otra opción. ¿Cuál es su posición y su pensamiento sobre el Catatumbo? La característica de este gobierno es la profunda ingenuidad y el desconocimiento profundo del territorio nacional y de los problemas nacionales. Mire, yo la verdad el tema del narcotráfico lo conozco bien por razones que usted entenderá. Mi padre fue la primera persona que decidió enfrentar a los narcotraficantes de este país.
le costó su vida, y eso nos ha dejado a mí en lo personal muchas lecciones. Mire, yo creo que frente al narcotraficante, el criminal narcotraficante, aquí no puede haber relación distinta que la mano dura, mano muy dura. Porque es un tipo que no obedece ninguna ley racional, que no respeta la vida de la gente, que no respeta nada. Él solo respeta las relaciones de fuerza. Y si lo dejamos actuar libremente, termina esclavizando al campesino, masacrándolo para afianzar su negocio, para aterrorizar al campesino y que le hagan caso en esas regiones. Pero hay un problema, hay una dimensión social incuestionable, no solamente en el Catatumbo, sino en el Pacífico nariñense, y es que es esa deuda histórica que tiene el país con el campo, esa deuda histórica que tiene con 2 millones, una masa humana de 2 millones de personas que están aquí y allá sin tierra, con un hacha, buscando en dónde sembrar, en dónde darle condiciones de vida medianamente dignas a sus hijos, lo que haríamos cualquier ser humano, haríamos en circunstancias similares. Si yo estuviera ahí sentado, viviera en una zona rural del Catatumbo, pues seguramente sería cultivador de coca, como lo sería usted, posiblemente porque nosotros actuamos de acuerdo con las circunstancias que nos toca vivir. Entonces, yo creo que para esos campesinos, Pedro, es necesario desplegar una política de renta básica. El campesino que está esclavizado por una economía cocalera, es necesario que el Estado llegue y le gire un cheque de renta básica y le diga al campesino, aquí está un sustento alternativo. No se trata de proyectos alternativos, porque en las zonas rurales más lejanas, pues es difícil, en los parques naturales, como pasa, por ejemplo, en el Catatumbo, en muchas zonas del Catatumbo, o en territorios indígenas, pues desarrollar una economía medianamente explotable y racional es difícil. Es mejor darle un cheque de un subsidio y buscar y hacer una gran reforma agraria en el país. Aquí hay tierras en cantidades, es decir, este es un país que tiene una frontera agrícola aún por expandir, miles y decenas de miles de kilómetros cuadrados en donde se puede hacer una reforma agraria y se le puede dar tierra al campesino. Pero usted tiene que tener una mano tendida, que es la política social, la renta básica, la reforma agraria, y por el otro lado una mano muy dura y muy firme para combatir ya al jefe de la organización criminal, al narcotraficante, que es el que invade de coca y de droga las calles, el que seduce a los niños para que consuma drogas, el que esclaviza a las mujeres, las hace jíbaros a las madres cabeza de hogar, y el que esclaviza al campesino. Yo creo que la respuesta va por ese lado. Pretender que esto se acaba solo con fumigaciones o con consejos de seguridad, como hace este gobierno muy indolentemente, obviamente que eso no nos llevará. Y ya pasaron 3 años. Pedro, dígame qué ha cambiado en estos 3 años que lleva este gobierno. Dígame qué ha pasado en Norte de Santander con este gobierno de derecha populista. La inseguridad ha crecido, hay más coca en el Catatumbo, hay más violencia en el Catatumbo, hay más ELN en el Catatumbo, hay más pobreza en Cúcuta. 3 años del gobierno del Centro Democrático de Iván Duque. Dígame qué ha pasado en Cúcuta, a algo distinto, a una página en blanco de un gobierno que no hizo nada. Por eso Colombia necesita una alternativa nueva, una alternativa profundamente liberal, muy democrática, porque es que hay que explicarle al Colombia que no podemos caer en la tentación de la izquierda marxista que sacrifica la democracia, pero profundamente reformista, socialdemócrata. Rodrigo Lara, la verdad es que aquí lo que hay, ¿qué ha pasado en Norte de Santander? Muchos uribistas y muchos del Centro Democrático llorando arrepentidos por haber votado. Se sabe que este departamento, en términos de proporción, fue el que más votos le puso al doctor Iván Duque a nivel nacional. Muchas gracias por tenerlo. Le quiero contar que aquí el tema de Gustavo Petro, el tema del pacto histórico, ha arrancado muy bien. Aquí, digamos, lo de Rodolfo Hernández, lo del Centro Democrático, que todavía hay mucha gente que cree en ese tema del miedo del castrochavismo, pero lo del pacto histórico ha tenido mucha fuerza porque realmente el presidente Duque termina siendo el jefe de debate de esa propuesta ideológica. Lo esperamos nuevamente, tenerlo nuevamente, muy agradable, y para nosotros realmente es un placer tenerlo con nosotros, doctor Rodrigo Lara. Y mire la reforma tributaria de la derecha populista, Robin Hood al revés, impuesto de renta a los pequeños salarios, IVA a la canasta familiar, y le acaban de extender hoy por decreto más regalos a los ricos, extendiéndole los beneficios tributarios, las exenciones tributarias de las grandes zonas francas, pues que beneficia a unos pocos, como piensa la derecha populista. Gracias a usted, Pedro, por su amable invitación. Espero volverlo a ver muy pronto. Un saludo a toda la audiencia de corazón y una gran solidaridad con la ciudad de Cúcuta y Norte de Santander. Rodrigo Lara, esperamos verlo más adelante, creería yo, que como candidato presidencial, y más adelante un buen presidente para Colombia. Lo tiene clara. Yo hace muchos años vengo siguiendo sus propuestas.
coherente, claro, está hablando de que no hay que ir a los extremos, el centro y unas propuestas contundentes. Vamos